¿Qué pasaría si te dijera que Dios ha estado enviándote señales todo este tiempo, pero no las has visto? ¿Y si en este mismo instante el cielo estuviera gritando tu nombre, pero el ruido del mundo te impidiera escuchar? ¿Y si te dijera que hay un mensaje divino diseñado específicamente para ti, un mensaje que puede transformar tu vida, abrir puertas que creías cerradas y sanar heridas que pensabas incurables? ¿Querrías escucharlo? A lo largo de la historia, Dios ha hablado de muchas maneras, con un susurro en el viento, con un trueno en la tormenta, con una palabra en la escritura, con una persona en el momento preciso. Pero, ¿cómo saber cuándo es Él quien habla? ¿Cómo diferenciar su voz en medio del bullicio de nuestra mente y nuestras preocupaciones? Hoy, en este video, descubrirás la respuesta a estas preguntas. Desentrañaremos el misterio detrás de los mensajes divinos, exploraremos las formas en que Dios nos habla y, lo más importante, aprenderás a reconocer su voz en tu vida diaria. Porque si estás viendo este video, no es casualidad. Dios quiere hablar contigo ahora mismo, pero antes de comenzar con esta revelación que puede cambiarlo todo, quiero que escribas en los comentarios: habla, Señor, que tu siervo escucha. Al hacerlo, estarás abriendo tu corazón a la voz de Dios y permitiendo que su mensaje fluya con poder en tu vida. Además, dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque cada mensaje que compartimos aquí puede ser la respuesta que has estado esperando. No permitas que la voz de Dios pase desapercibida en tu vida. ¿Estás listo para este viaje espiritual? Presta atención, porque en las próximas enseñanzas descubrirás algo que quizás nunca habías imaginado. Y te adelanto algo: la penúltima enseñanza contiene la clave para desbloquear una gran bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque este mensaje está diseñado especialmente para ti. Vamos a comenzar. ¿Cuántas veces has sentido que Dios quiere decirte algo, pero no estás seguro de cómo interpretarlo? Dios nos habla de muchas maneras, pero no siempre sabemos reconocer su voz. A veces esperamos que nos hable de forma audible, con una voz fuerte y clara, pero la realidad es que Él usa distintos medios para comunicarse con nosotros. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas a quienes Dios les habló a través de sueños, visiones, profetas, ángeles, circunstancias e incluso a través de su propia conciencia. Hoy veremos cómo Dios sigue hablando y cómo puedes aprender a discernir su voz en medio del ruido del mundo. Una de las formas más comunes en las que Dios nos habla es a través de su palabra. La Biblia es la carta de amor de Dios para nosotros, una guía infalible que contiene principios, promesas y advertencias que nos ayudan a caminar en su voluntad. Muchos creyentes buscan señales y respuestas en todas partes, pero descuidan el medio más seguro que Dios ha provisto. En 2 Timoteo 3:16-17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Cuántas veces has abierto la Biblia y has sentido que un versículo saltaba a tu corazón, respondiendo exactamente lo que necesitabas saber? No es coincidencia, es Dios hablándote. Dios también habla a través de las circunstancias. Hay puertas que se cierran y otras que se abren de manera inesperada. A veces nos frustramos cuando algo no sale como lo planeamos, sin darnos cuenta de que Dios está guiando nuestros pasos. Proverbios 16:9 dice que el hombre planea su camino, pero es Dios quien dirige sus pasos. No significa que todas las dificultades sean señales de Dios, pero debemos aprender a ver con ojos espirituales y preguntar: Señor,
¿Qué me estás queriendo enseñar en esta situación? Otra manera en la que Dios nos habla es a través de personas. En la Biblia, Dios usó profetas, líderes y hasta desconocidos para transmitir su mensaje. A veces, un amigo, un pastor o incluso alguien que no conoces puede decirte exactamente lo que necesitas escuchar. Pero debemos tener cuidado, porque no toda palabra proviene de Dios. Por eso es importante discernir y comparar todo con la palabra. Dios también habla a través del Espíritu Santo. Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. A veces sentimos una inquietud en nuestro corazón, una paz inexplicable o una convicción profunda sobre algo. En Juan 14:26, Jesús dijo que el Espíritu nos recordará todo lo que Él nos ha enseñado. Esa voz interior que nos dice que no tomemos cierta decisión, que nos empuja a hacer algo bueno o que nos consuela en momentos difíciles, es la voz del Espíritu. Otro medio que Dios usa para hablarnos son los sueños y visiones. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios usó sueños para advertir, dirigir y revelar su voluntad. José, Daniel y hasta los magos que visitaron a Jesús recibieron instrucciones divinas en sueños. Aunque no todos los sueños son de Dios, cuando Él nos habla a través de uno, deja en nosotros una sensación especial, un mensaje claro que confirma lo que Él ya nos ha estado mostrando de otras maneras. Dios también usa la naturaleza para hablarnos. En Romanos 1:20 dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación, a través del cielo estrellado, el orden del universo, la lluvia, que cae en su tiempo. Dios nos recuerda su soberanía. Jesús mismo usó la naturaleza en sus parábolas para enseñar verdades espirituales. Y por último, Dios puede hablar a través de señales específicas. En la Biblia vemos cómo Gedeón pidió una señal con el vellón de lana para asegurarse de que Dios lo estaba llamando. Pero debemos tener cuidado con no depender únicamente de señales externas, porque el enemigo también puede tratar de engañarnos. La mejor manera de saber si algo es realmente de Dios es comprobar si está en línea con su palabra, si nos da paz en el corazón y si el Espíritu Santo lo confirma en nosotros. Dios te está hablando. ¿Estás escuchando? A veces, el problema no es que Dios no hable, sino que nosotros estamos demasiado distraídos para oír su voz. Hoy es el momento de afinar tu oído espiritual, de buscar a Dios en oración y de pedirle que te enseñe a reconocer sus señales. En los próximos minutos veremos cómo puedes asegurarte de que lo que estás recibiendo realmente proviene de Dios y no de tus propios pensamientos o emociones. Es en los momentos de crisis cuando más buscamos a Dios. Cuando todo está bien, tendemos a acomodarnos, a seguir adelante sin detenernos, a preguntar cuál es su voluntad. Pero cuando llegan las pruebas, algo cambia dentro de nosotros. Nos volvemos más sensibles, más necesitados de una respuesta. Es en esos momentos cuando Dios nos llama con más fuerza. La Biblia nos muestra que muchas veces Dios permite dificultades en nuestra vida no para destruirnos, sino para despertarnos, para hacernos ver lo que solos no podemos percibir. Un claro ejemplo de esto es la historia del pueblo de Israel. Una y otra vez, cuando estaban cómodos, se apartaban de Dios, seguían sus propios caminos, adoraban ídolos y se olvidaban de su pacto. Pero cuando enfrentaban guerras, esclavitud o hambruna, clamaban a Dios, y Él en su misericordia los rescataba. No era porque Dios disfrutara verlos sufrir, sino porque el dolor los hacía volver a Él. Muchas veces, las pruebas en nuestra vida son alarmas espirituales que nos llaman a corregir nuestro rumbo antes de que sea demasiado tarde.
Jonás es otro ejemplo de cómo Dios usa las dificultades para llamarnos la atención. Dios le ordenó ir a Nínive a predicar arrepentimiento, pero Jonás decidió huir en la dirección contraria. Se embarcó hacia Tarsis, pensando que podía escapar de la voluntad de Dios. Pero entonces, una gran tormenta se desató en el mar, el barco estuvo a punto de hundirse, y Jonás terminó en el vientre de un gran pez. Fue en la oscuridad, en lo más profundo del océano, donde finalmente entendió que no podía huir de Dios. Allí clamó arrepentido, y Dios lo liberó. ¿Cuántas veces Dios ha permitido tormentas en tu vida para hacerte reflexionar? ¿Cuántas veces has sentido que estás atrapado, sin salida, solo para darte cuenta de que es Dios llamándote a volver a Él? Las dificultades también nos enseñan a depender de Dios. Pablo, el gran apóstol, experimentó innumerables pruebas. Fue azotado, encarcelado, apedreado y naufragó varias veces. En 2 Corintios 12:9, él habla de un aguijón en la carne que le causaba dolor. Oró 3 veces para que Dios lo quitara, pero la respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». A veces, Dios no nos quita la prueba inmediatamente, sino que nos enseña a confiar en su gracia en medio de ella. Nos muestra que su fuerza se hace más evidente cuando reconocemos nuestra debilidad. José es otro ejemplo de cómo las dificultades pueden ser parte del plan de Dios. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Parecía que su vida iba de mal en peor, pero en realidad Dios estaba orquestando todo para llevarlo al palacio de Egipto, donde se convertiría en gobernador y salvaría a muchas vidas. Lo que parecía una serie de desgracias era en realidad el camino que Dios estaba usando para llevarlo a su destino. Quizás ahora mismo estás pasando por algo difícil, algo que no entiendes, pero Dios ve más allá. Él sabe cómo usarlo, que parece un desastre, para cumplir su propósito en tu vida. Dios también usa las dificultades para refinar nuestro carácter. La Biblia dice en 1 Pedro 1:7 que nuestra fe es como el oro, que debe ser probado por fuego para ser genuina. Las pruebas nos moldean, nos hacen más humildes, más pacientes, más parecidos a Cristo. Sin pruebas, seguiríamos siendo inmaduros, sin aprender a confiar realmente en Dios. Por eso, cuando enfrentes una dificultad, en lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, pregúntate, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? A veces, Dios permite que lleguemos al final de nuestras fuerzas para que nos rindamos a Él. Cuando todo va bien, creemos que lo tenemos todo bajo control. Pero cuando todo se derrumba, nos damos cuenta de que necesitamos a Dios más que nunca. Es en esos momentos cuando podemos ver su mano obrando en nuestra vida de formas que jamás imaginamos. Dios no te ha abandonado en tu prueba. Al contrario, Él está más cerca de lo que crees. Te está llamando, está esperando que levantes tu mirada y busques su rostro. No ignores su llamado. No esperes a tocar fondo para volverte a Él. Hoy, en este momento, es la oportunidad perfecta para decirle, Señor, háblame en medio de esta prueba. Ayúdame a ver lo que quieres enseñarme. Dios habla. Lo ha hecho desde el principio de los tiempos y lo sigue haciendo hoy. Pero, ¿qué pasa cuando ignoramos su voz? ¿Qué consecuencias tiene apartarnos de su dirección? La Biblia está llena de advertencias sobre lo que sucede cuando el hombre cierra sus oídos a la voz de Dios. No es solo una cuestión de perder una bendición, sino de exponernos a un camino de dolor, confusión y, en algunos casos, destrucción.
Uno de los ejemplos más claros de esto es el rey Saúl. Dios lo escogió para ser el primer rey de Israel, lo ungió con su espíritu y le dio la oportunidad de gobernar bajo su guía. Pero en lugar de obedecer la voz de Dios, Saúl comenzó a hacer las cosas a su manera. En 1 Samuel 15, Dios le dio una orden clara: destruir por completo a los amalecitas y no tomar nada de ellos. Pero Saúl desobedeció y decidió quedarse con lo mejor del ganado, justificando su acción con la excusa de que sería usado para sacrificios a Dios. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, le dijo estas palabras impactantes: ciertamente, la obediencia es mejor que el sacrificio. 1 Samuel 15:22. Por haber ignorado la voz de Dios, Saúl perdió su reinado y su favor. No escuchar a Dios no significa que Él dejará de hablar. Al contrario, muchas veces, cuando ignoramos su voz en un susurro, Él levanta el volumen de la advertencia. Pensemos en el faraón de Egipto en tiempos de Moisés. Dios le habló a través de Moisés y le dio la oportunidad de liberar a su pueblo sin sufrimiento. Pero el faraón endureció su corazón una y otra vez. Como consecuencia, Egipto fue golpeado con plagas cada vez más intensas, hasta que finalmente su necedad llevó a la muerte de los primogénitos. ¿Cuántas veces Dios nos da advertencias y nosotros seguimos tercos en nuestro propio camino? Jesús también habló de este peligro. En Mateo 7, 24, 27, Él contó la parábola de los dos constructores. Uno construyó su casa sobre la roca y otro sobre la arena. La diferencia entre ambos fue que el primero escuchó la palabra de Dios y la obedeció, mientras que el segundo la escuchó, pero no la puso en práctica. Cuando vino la tormenta, la casa sobre la roca permaneció firme, pero la que estaba sobre la arena fue destruida. ¿Qué nos dice esto? Que oír la voz de Dios sin obedecerla es como construir una vida sin cimientos. Parece que todo está bien por un tiempo, pero cuando llegan las pruebas, todo colapsa. Otro caso impactante es el de Jonás. Dios le habló con claridad y le dio un propósito: ir a Nínive y predicar el arrepentimiento. Pero Jonás no quiso escuchar. Pensó que podía huir de la voz de Dios, que podía alejarse de su plan. Su desobediencia lo llevó a una tormenta, a ser lanzado al mar y tragado por un gran pez. Solo en la profundidad de la desesperación clamó a Dios y fue restaurado. ¿Cuántas tormentas en nuestra vida podrían haberse evitado si hubiéramos escuchado a Dios desde el principio? Ignorar la voz de Dios también tiene un impacto en nuestra relación con Él. En Hebreos 3:15, la palabra nos advierte: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La voz de Dios es un llamado de amor, pero si la ignoramos repetidamente, nuestro corazón se endurece. Dejamos de ser sensibles a su dirección y poco a poco nos alejamos de su presencia. Sansón es un ejemplo de esto. Dios le dio una fuerza sobrenatural y un propósito, pero él jugó con la desobediencia. Se enredó con Dalila, y aun cuando Dios le dio señales de advertencia, ignoró la voz divina. Al final, perdió su fuerza, su visión y su propósito. Dios siempre nos habla con amor, pero cuando persistimos en ignorarlo, podemos llegar a un punto en el que su voz parece distante, no porque Él haya dejado de hablar, sino porque nosotros hemos dejado de escuchar. Es como una lámpara que poco a poco se va apagando hasta que nos encontramos en completa oscuridad. Proverbios 1, 24, 26. Nos muestra un mensaje fuerte de Dios para aquellos que ignoran su voz. Porque llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Yo también me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Dios no quiere castigarnos,
pero nos deja claro que hay consecuencias para la desobediencia. Quizás en este momento Dios te ha estado hablando. Tal vez te ha estado llamando a cambiar un hábito, a soltar una relación que no es de su voluntad, a dar un paso de fe, a perdonar, a servir. Pero, ¿lo estás escuchando o estás ignorando su voz? En un mundo lleno de ruido, distracciones y prisas, escuchar la voz de Dios se convierte en un desafío. Vivimos rodeados de información, notificaciones y responsabilidades que llenan nuestra mente y corazón, haciendo que la voz de Dios quede ahogada en medio del bullicio. Pero ¿sabías que Dios muchas veces elige hablar en el silencio? Que para percibir su dirección necesitamos apartarnos del ruido y buscarle en oración. En este momento, reflexiona. ¿Cuánto espacio le estás dando a Dios para que te hable? Desde el principio, Dios ha usado el silencio como un canal poderoso de comunicación. En 1 Reyes 19, 11, 12, el profeta Elías tuvo una experiencia impactante con Dios. Estaba angustiado, huyendo y confundido. Esperaba escuchar a Dios de manera espectacular, en un viento poderoso, en un terremoto o en fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente la Escritura dice que vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios. Esto nos enseña que, a veces, el ruido de la vida nos hace buscar a Dios en eventos grandiosos, cuando en realidad Él nos está hablando en la quietud de nuestro corazón. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto. A pesar de que tenía multitudes siguiéndolo y un ministerio lleno de demandas, constantemente buscaba momentos de soledad y oración. En Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba el silencio y la oración para conectarse con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Él sabía que en el silencio podía alinear su corazón con la voluntad de Dios y recibir fortaleza para la misión que tenía por delante. El silencio no solo es importante, sino necesario. Muchas veces queremos respuestas inmediatas y claridad en nuestras decisiones, pero no nos detenemos a escuchar. Hablamos en oración, pedimos, clamamos, pero no esperamos. La comunicación con Dios no es un monólogo, sino un diálogo. Imagina una relación donde solo una persona habla y la otra nunca tiene oportunidad de responder. Así es nuestra relación con Dios cuando no cultivamos momentos de silencio después de orar. Daniel es otro ejemplo de un hombre que entendió el poder de la oración. A pesar de vivir en una cultura pagana, donde había distracciones y amenazas, él tenía un hábito inquebrantable: orar 3 veces al día con la ventana abierta hacia Jerusalén. Daniel 6:10. No importaban las circunstancias, Daniel sabía que su conexión con Dios dependía de su constancia en la oración. Por eso, cuando fue arrojado al foso de los leones, Dios lo protegió. Su vida de oración le permitió estar en sintonía con el Señor, confiando en su voluntad sin importar las amenazas. Muchos creyentes se preguntan: ¿por qué no escucho la voz de Dios? La respuesta muchas veces es simple: porque no nos detenemos a escuchar. Estamos demasiado ocupados, demasiado ansiosos, demasiado distraídos. En Salmos 46:10, Dios nos da una clave: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Solo en la quietud podemos conocer a Dios verdaderamente. Solo cuando silenciamos las voces del mundo podemos discernir su dirección. Pablo nos enseña otro aspecto importante: la oración no debe ser ocasional, sino constante. En 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. Esto no significa que debemos estar todo el día de rodillas, sino que nuestra vida debe estar en constante comunicación con Dios. Hay momentos de oración en secreto,
como Jesús nos enseñó en Mateo 6:6, pero también podemos orar en todo momento, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Cuando aprendemos a hacer esto, la voz de Dios se vuelve más clara en nuestro diario vivir. En contraste, cuando no cultivamos la oración ni el silencio, nuestra fe se debilita. Pedro es un ejemplo de esto. Antes de negar a Jesús, él no dedicó tiempo a orar como el Señor le pidió en Getsemaní. Jesús le advirtió: «Velad y orad, para que no entréis en tentación». Mateo 26:41. Pero Pedro, en lugar de orar, se dejó vencer por el cansancio. Horas después, cayó en la tentación y negó a su maestro 3 veces. La falta de oración nos vuelve vulnerables, nos hace actuar en la carne en lugar de en el espíritu. Dios quiere hablarnos, pero muchas veces estamos tan ocupados que no le damos espacio. Nos levantamos y nos sumergimos en las preocupaciones del día sin buscar su presencia. O quizás oramos, pero apenas terminamos. Volvemos al ruido del mundo, sin esperar su respuesta. Si quieres escuchar a Dios, necesitas aprender a quedarte en silencio después de orar. Necesitas aprender a meditar en su palabra y a ser sensible a su espíritu. Vivimos en un mundo saturado de ruido. Desde que despertamos hasta que dormimos, estamos rodeados de sonidos, información y distracciones. Redes sociales, noticias, entretenimiento, responsabilidades, conversaciones, todo compite por nuestra atención. En medio de este caos, muchos creyentes se preguntan: ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo sé que es Él quien me habla y no simplemente mis propios pensamientos o influencias externas? Dios sigue hablando hoy, pero el problema no es que Él guarde silencio, sino que a menudo nuestro corazón está demasiado distraído para escucharlo. Así como una radio necesita estar sintonizada en la frecuencia correcta para captar la señal, nuestro espíritu necesita estar alineado con Dios para discernir su voz. Y esto requiere práctica, paciencia y sobre todo una relación cercana con Él. Desde el principio, Dios ha hablado a su pueblo de muchas maneras. En Hebreos 1:1-2 se nos dice que Dios habló en el pasado por los profetas y que en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo. Hoy, Dios nos habla principalmente a través de su palabra, su espíritu y las circunstancias de la vida. Pero con tantas voces clamando por nuestra atención, necesitamos aprender a diferenciar su voz de las demás. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en 1 Samuel 3, cuando el joven Samuel escuchó a Dios llamándolo en la noche. Al principio no reconoció su voz y pensó que era Elí quien le hablaba. Solo después de que Elí le enseñó a responder, con humildad diciendo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», Samuel pudo recibir la revelación de Dios. Esta historia nos enseña algo clave. Para discernir la voz de Dios, necesitamos aprender a estar atentos y dispuestos a escuchar. Una de las señales más claras de que Dios nos está hablando es la paz en nuestro corazón. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Si una decisión, una dirección o un mensaje nos deja inquietos, ansiosos o confundidos, es posible que no provenga de Dios. Él es un Dios de orden, no de confusión. 1 Corintios 14:33. Y su voz trae claridad, no caos. Otro aspecto fundamental es la congruencia con la palabra de Dios. Dios nunca se contradice ni nos dirá algo que vaya en contra de lo que ya ha revelado en la Escritura. Por eso, cualquier mensaje que recibamos debe ser examinado a la luz de la Biblia. En Hechos 17:11 se nos habla de los bereanos, quienes escuchaban la enseñanza de Pablo, pero luego examinaban las Escrituras para ver si lo que decía era cierto.
Así debemos hacer nosotros, probar los espíritus y asegurarnos de que lo que creemos escuchar viene realmente de Dios. Primera Juan 4:1. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Esto nos revela que escuchar la voz de Dios no es algo reservado solo para algunos, sino para todos los que son sus hijos. Pero para reconocer su voz, necesitamos familiarizarnos con ella. Así como un niño distingue la voz de su madre entre muchas otras porque la ha escuchado desde su nacimiento, nosotros debemos cultivar una relación tan cercana con Dios que su voz se vuelva inconfundible para nosotros. Sin embargo, discernir la voz de Dios también implica rechazar las voces equivocadas. El enemigo busca imitar la voz de Dios para confundirnos y desviarnos del propósito divino. En Génesis 3 vemos cómo Satanás engañó a Eva torciendo la palabra de Dios. En Mateo 4 vemos cómo intentó tentar a Jesús usando escritura fuera de contexto. Esto nos muestra que no todo lo que suena espiritual proviene de Dios. Por eso necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo para identificar lo que viene de Dios y lo que no. Otro obstáculo para escuchar a Dios es el pecado no confesado. Cuando permitimos que el pecado gobierne nuestra vida, nuestra comunión con Dios se debilita. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si sentimos que Dios está en silencio, puede ser un llamado a examinar nuestro corazón y arrepentirnos de cualquier cosa que nos esté alejando de Él. Finalmente, Dios nos habla a través de las circunstancias. A veces cierra puertas, permite pruebas o coloca personas en nuestro camino para guiarnos. Pero para discernir su voz en estos momentos, necesitamos estar en constante comunión con Él. Cuando oramos, leemos su palabra y buscamos su presencia, podemos ver con mayor claridad cómo Él nos está dirigiendo. Dios siempre ha tratado de hablar con su pueblo, pero muchas veces las personas no están listas para escuchar. Un claro ejemplo de esto es la historia de Moisés y la zarza ardiente. Moisés no estaba buscando a Dios en ese momento, pero Dios lo estaba buscando a él. Y hoy puede ser que tú tampoco te hayas dado cuenta de que Dios está tratando de llamarte. Moisés había huido de Egipto tras cometer un grave error. Se sentía desterrado, apartado de su propósito, sin un camino claro. Tal vez tú también has sentido que has tomado malas decisiones en la vida, que has caminado lejos de Dios, que no eres digno de su presencia. Pero escucha, Dios no te ha olvidado. Él sigue buscándote. Un día, Moisés vio algo que llamó su atención. Una zarza que ardía pero no se consumía. Esto no era algo común. Era un fenómeno imposible según las leyes de la naturaleza. Y aquí hay una gran lección. Dios muchas veces usa lo extraordinario para captar nuestra atención. Puede que en tu vida hayan ocurrido situaciones que parecen inexplicables, momentos en los que sentiste que algo más estaba sucediendo. Es posible que Dios haya estado tratando de hablarte todo este tiempo, pero estabas demasiado distraído para notar su voz. Cuando Moisés se acercó para investigar, Dios le habló desde la zarza. Moisés, Moisés, Éxodo 3:4. Aquí hay otro detalle importante. Dios te llama por tu nombre. No eres un número para Él. No eres un desconocido. Dios te conoce mejor que nadie y sabe exactamente por lo que estás pasando. Pero hay algo más. Antes de que Moisés pudiera acercarse demasiado, Dios le dijo, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Dios quería que Moisés entendiera que no estaba teniendo un encuentro cualquiera. Era un momento santo,
un momento en el que su vida cambiaría para siempre. Aquí hay una pregunta para ti. ¿Estás dispuesto a quitarte las sandalias que te impiden acercarte más a Dios? ¿Cuáles son esas cosas que te están alejando de Él? Puede ser el miedo, la duda, el pecado, la falta de fe, el orgullo. Dios quiere hablarte, pero necesita que te acerques con un corazón dispuesto. Moisés sintió temor. Sabía que estaba en la presencia del Dios Todopoderoso, pero Dios no estaba allí para condenarlo, sino para darle un propósito. Y aquí hay algo increíble. Dios le revela a Moisés un llamado más grande de lo que él jamás hubiera imaginado. Moisés pensaba que su vida ya no tenía dirección, pero Dios le dijo: «Yo te envío para que saques a mi pueblo de Egipto». Éxodo 3:10. Tal vez hoy Dios está llamándote a algo grande, pero como Moisés, sientes que no eres lo suficientemente bueno. Moisés trató de excusarse. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Y Dios le respondió con una de las promesas más poderosas de la Biblia: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. Eso es lo que Dios te dice hoy. No importa si te sientes pequeño, si crees que no eres capaz, si sientes que has fallado demasiado. Dios no te llama porque eres perfecto, te llama porque Él es perfecto y su poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora quiero que reflexiones. ¿Podría Dios estar llamándote en este momento así como llamó a Moisés? ¿Podría estar hablándote a través de este video, a través de una situación que has vivido recientemente, a través de un pensamiento que ha cruzado tu mente más de una vez? Dios no necesita una zarza ardiente para hablarte hoy, porque su Espíritu Santo habita en ti. Solo necesitas abrir tu corazón y decir: «Señor, aquí estoy, háblame». Pero la historia de Moisés no termina aquí. Dios tuvo que trabajar en su corazón, ayudarle a vencer sus miedos y enseñarle a confiar. Y en el próximo bloque veremos otro poderoso ejemplo de cómo Dios sigue hablándole a su pueblo. Porque cuando Dios llama, también equipa. No te vayas, porque lo que viene a continuación puede ser la clave que necesitas para reconocer la voz de Dios en tu vida. En muchas ocasiones, Dios habla, pero no sabemos reconocer su voz. Esto fue exactamente lo que le sucedió a Samuel cuando era solo un niño. Dios le estaba llamando, pero él no entendía que era Dios quien hablaba. Samuel vivía en el templo, sirviendo a Dios bajo la instrucción del sacerdote Elí. Desde pequeño había sido dedicado al Señor, pero algo curioso sucede en su historia. Aunque vivía en el templo, aún no conocía la voz de Dios, y esto es algo que nos puede pasar a muchos. Podemos estar rodeados de cosas espirituales, podemos ir a la iglesia, leer la Biblia, pero aún no saber reconocer la voz del Señor. Una noche, mientras Samuel dormía, escuchó una voz que lo llamaba: «Samuel, Samuel». 1 Samuel 3:4. Él pensó que era Elí y corrió a donde estaba su maestro, pero Elí le dijo: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». 1 Samuel 3:5. Esto sucedió 3 veces. Samuel oía la voz, pero no la identificaba como la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y tú has pensado que era otra cosa? Tal vez una palabra que escuchaste, una inquietud en tu corazón, un pensamiento que regresaba una y otra vez, pero no te diste cuenta de que era Dios hablándote. La tercera vez, Elí se dio cuenta de que era Dios quien llamaba a Samuel y le dijo: «Si vuelves a oír la voz, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:9. Y así fue. Cuando Samuel escuchó la voz por cuarta vez, respondió con estas palabras, y en ese momento su vida cambió para siempre. Aquí hay una gran lección. Dios habla, pero nosotros debemos aprender a escuchar.
Muchos quieren que Dios les hable con una voz audible desde el cielo, con señales visibles y milagros extraordinarios. Pero la verdad es que Dios ya está hablando. Lo hace a través de su palabra, a través de personas, a través del Espíritu Santo en nuestro interior. El problema no es que Dios no hable, sino que nosotros no escuchamos. Ahora te pregunto, ¿cómo está tu oído espiritual? ¿Eres como Samuel antes de reconocer la voz de Dios? Tal vez has sentido que Dios te está llamando, pero no estás seguro. Samuel nos enseña algo fundamental. Para escuchar la voz de Dios, necesitamos estar dispuestos a responder. Él no solo escuchó, sino que respondió: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y eso fue suficiente para que Dios comenzara a revelarle grandes cosas. Si hoy sientes que Dios te ha estado llamando de diferentes maneras, quiero animarte a que hagas lo mismo que Samuel. Dile a Dios: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios está buscando personas que quieran escuchar su voz y obedecerla. No se trata solo de oír, sino de estar dispuestos a actuar según lo que Él diga. ¿Y qué pasó después con Samuel? Se convirtió en uno de los profetas más importantes de la historia de Israel. Su vida cambió desde el momento en que aprendió a escuchar la voz de Dios. Tal vez hoy Dios quiera hacer lo mismo contigo. Tal vez Él ha estado llamándote a un propósito mayor, a una transformación profunda, a un despertar espiritual. Pero para que eso suceda, necesitas hacer lo mismo que Samuel, reconocer la voz de Dios y responderle con obediencia. No te vayas todavía. En los próximos minutos veremos otro caso impactante de cómo Dios habla de maneras inesperadas y cómo podemos aprender a distinguir su voz en medio del ruido del mundo. Porque la clave para reconocer la voz de Dios está más cerca de lo que imaginas. A veces esperamos que Dios nos hable de manera grandiosa, con señales poderosas y manifestaciones sobrenaturales. Creemos que su voz vendrá con truenos, con fuego, con un terremoto que sacuda nuestra vida. Pero en la historia de Elías, Dios nos enseña que muchas veces su voz no está en el estruendo, sino en el susurro. Elías era un profeta valiente que había enfrentado a los falsos dioses y a la malvada reina Jezabel. Había visto el poder de Dios en acción cuando descendió fuego del cielo en el monte Carmelo. Pero después de una gran victoria, vino un momento de crisis. Jezabel lo amenazó de muerte, y Elías, aterrorizado, huyó al desierto. Tal vez te ha pasado. Has visto el poder de Dios, has sentido su presencia, pero después vino un tiempo de miedo, de duda, de huida. La fe que antes ardía en tu corazón se ha debilitado y sientes que Dios está en silencio. Elías estaba tan abatido que llegó a pedirle a Dios que le quitara la vida. Basta ya, Señor, quítame la vida. Reyes 19:4. Pero Dios no lo abandonó. Le envió comida y agua, y con esa fuerza caminó 40 días hasta llegar al monte Horeb. Allí, Elías se escondió en una cueva, lleno de temor y confusión. Y fue en ese lugar donde Dios decidió hablarle. Dios le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Reyes 19:11. Entonces sucedieron 3 eventos poderosos. Primero, vino un viento fuerte y poderoso, tan violento que rompía las rocas. Pero Dios no estaba en el viento. Después hubo un terremoto que sacudió la tierra. Pero Dios no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, intenso y ardiente. Pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, después de todo esto vino un silbo apacible y delicado. Reyes 19:12. Y en ese susurro estaba Dios. Elías cubrió su rostro y salió de la cueva. En ese momento entendió algo poderoso. Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular. A veces su voz es un susurro que solo pueden escuchar aquellos que están
Atentos. Aquí hay una enseñanza profunda. Si tu vida está llena de ruido, difícilmente podrás escuchar la voz de Dios. Vivimos en un mundo donde hay demasiadas distracciones. Redes sociales, preocupaciones, ansiedad, miedo. Todo grita por nuestra atención, pero Dios no compite con el ruido. Si hoy sientes que Dios no te habla, tal vez no sea porque Él esté en silencio, sino porque el ruido a tu alrededor es demasiado fuerte. Dios te está hablando, pero necesitas hacer silencio para escuchar su voz. Elías estaba esperando que Dios hablara de la manera en que lo había hecho antes, con fuego, con señales poderosas. Pero Dios le enseñó que Él habla de muchas formas y que a veces su voz más poderosa es la más suave. ¿Estás dispuesto a hacer silencio en tu vida para escuchar a Dios? Tal vez la respuesta que has estado esperando no vendrá con un milagro estruendoso. Tal vez vendrá en una palabra sencilla, en una oración en la madrugada, en un versículo que lees y de repente cobra vida en tu corazón. Dios le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí? Primera Reyes 19:13. Y hoy Dios te pregunta lo mismo. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has estado huyendo? ¿Por qué has permitido que el miedo te aleje de tu propósito? Elías pensaba que estaba solo. Creía que ya no había esperanza. Pero Dios le reveló que no estaba solo, que aún quedaban 7,000 personas fieles en Israel. Y le dio una nueva misión. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Él no ha terminado contigo. Su propósito sigue en pie. Ahora reflexiona. ¿Estás esperando que Dios hable con fuego cuando en realidad te está susurrando? Si aprendes a reconocer su voz en lo pequeño, la escucharás en cada momento de tu vida. Y en los próximos minutos veremos otro poderoso ejemplo de cómo Dios nos habla y cómo podemos asegurarnos de que es su voz y no la del enemigo. Porque cuando aprendes a discernir la voz de Dios, tu vida cambia para siempre. Cuando Dios quiere hablarte, lo hará de una manera que llame tu atención. No importa dónde estés o en qué etapa de tu vida te encuentres, si Él tiene un propósito para ti, se asegurará de que lo escuches. Y así fue como Dios se manifestó a Moisés en medio del desierto, a través de una zarza que ardía, pero no se consumía. Moisés no siempre fue el líder fuerte y valiente que guió al pueblo de Israel hacia la libertad. Antes de ser el gran libertador, fue un hombre que huyó de Egipto tras haber cometido un error fatal. Durante años, Moisés vivió en el anonimato, pastoreando ovejas en el desierto. Seguro pensó que su historia había terminado, que ya no tenía un propósito, que Dios se había olvidado de él. Pero un día ordinario, mientras Moisés pastoreaba, algo extraordinario ocurrió. Dice la Biblia, Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro y llevó el rebaño al otro lado del desierto y llegó al monte de Dios, Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego que salía de en medio de una zarza. Moisés miró con asombro porque la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Éxodo 3:1-2. Moisés quedó impactado por lo que veía. Una zarza en llamas en el desierto no era algo inusual, pero lo que le llamó la atención fue que el fuego no la destruía. Era un fuego diferente. Aquí hay una clave poderosa. Dios sabe cómo captar nuestra atención. Quizás en tu vida también ha habido zarzas ardientes, señales que Dios ha puesto frente a ti para hablarte. Tal vez ha sido un mensaje que se repite en diferentes lugares, una palabra que alguien te dijo, un sueño, un momento de inquietud en tu corazón. Dios está llamando tu atención, pero necesitas detenerte y prestar atención. Moisés se acercó para ver qué estaba pasando. Voy a acercarme para ver esta cosa tan extraña. ¿Por qué la zarza no se consume? Éxodo 3:3. Y aquí viene un detalle crucial. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés.
Y Israel respondió, aquí estoy. Éxodo 3:4. Dios no habló hasta que Moisés decidió acercarse. Este es un principio clave en nuestra relación con Dios. Él quiere hablarnos, pero espera que mostremos interés. Muchos quieren escuchar la voz de Dios, pero no están dispuestos a buscarlo. Dios no grita por encima del ruido de nuestra vida, espera que nos acerquemos. Y cuando Moisés estuvo lo suficientemente cerca, Dios le reveló su propósito. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Moisés se llenó de temor y cubrió su rostro. Estaba en la presencia de Dios. Dios le dio una misión, ser el libertador de su pueblo. Pero en lugar de aceptar de inmediato, Moisés comenzó a poner excusas. Tal vez te has sentido como Moisés. Dios te ha hablado, pero tu primera reacción ha sido decir, yo no soy suficiente, no sé hablar bien, no soy la persona indicada. Moisés dijo, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11. Y Dios le respondió con algo que cambiaría su vida para siempre, yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Cuando Dios te llama no se trata de quién eres tú, sino de quién es Él. No se trata de tus habilidades, sino de su presencia contigo. Moisés siguió poniendo excusas. ¿Y si no me creen? Éxodo 4:1. Yo no soy bueno hablando. Éxodo 4:10. Señor, envía a otro. Éxodo 4:13. Pero Dios le dio respuestas firmes a cada una de sus dudas, porque cuando Dios te llama, también te capacita. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha llamado y tú has puesto excusas? Tal vez sientes que no eres lo suficientemente bueno, que no tienes lo que se necesita, que hay personas mejores que tú para la tarea, pero Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Moisés tuvo que decidir si obedecería o no. Y finalmente aceptó el llamado, y su obediencia cambió la historia del pueblo de Israel. Hoy Dios te está llamando. Tal vez no a liberar una nación, pero sí a cumplir un propósito específico. Tal vez Él ha estado usando zarzas ardientes en tu vida para captar tu atención. Esa oportunidad que apareció de la nada, esa persona que te dio un mensaje inesperado, esa inquietud en tu corazón que no desaparece. Dios te está llamando, pero Él no gritará. Esperará a que te acerques, como hizo con Moisés. Gracias por haber llegado hasta el final de este mensaje. No es casualidad que hayas permanecido hasta aquí. Dios te ha estado hablando, guiándote y revelándote su verdad. Hoy has recibido una palabra poderosa, pero la clave no es solo escucharla, sino atesorarla en tu corazón y ponerla en práctica. Quiero que tomemos un momento para orar juntos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias porque sigues hablándonos, guiándonos y mostrándonos el camino correcto. Te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje, que su corazón sea sensible a tu voz, que puedan discernir tus palabras en medio del ruido del mundo y que nunca se aparten de tu camino. Llénalos de paz, de sabiduría y de fortaleza, para seguir adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu vida, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones. ¿Por qué? Porque cada enseñanza que compartimos aquí puede ser la respuesta que has estado buscando, la confirmación que necesitas o el consuelo en el momento indicado. No permitas que la próxima palabra de Dios para ti pase desapercibida. También dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Y por último, comparte este video con alguien que esté buscando dirección en su vida. Tal vez Dios quiera usar tu simple acción para transformar el corazón de alguien más. Antes de irte,
Escribe en los comentarios: Señor, quiero escuchar tu voz. Será una señal de que has llegado hasta aquí y de que estás listo para recibir aún más de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo mensaje.